César, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. De verdad que es un honor para mí. Estrategas de Crecimiento, episodio 18. Y acabamos de terminar con todo un análisis de lo que llamamos el mapa ágil de negocio y todo lo que tiene que ver con el crecimiento básico. Y vamos a empezar a hablar de temas bien interesantes. Hoy vamos a hablar de análisis de competencia y cómo diferenciarnos en este mundo que está tan competitivo. ¿Cómo te sientes para esta nueva época en que vamos a comenzar estas nuevas charlas? Bueno, emocionado por la constancia que hemos tenido y ávido porque nos escriban en YouTube, que nos escriban en YouTube, en nuestro podcast, qué les parecen los capítulos, qué cosas quieren tratar y cómo más les podemos ayudar a todos estos empresarios que están corriendo sus empresas con tanto ánimo y tesón. Bueno, bienvenidos. Vamos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Muy bien. Me enredé todavía con la voz. Entonces, dijimos que vamos a hablar de análisis de competencia y ha sido bien interesante porque uno de los temas que más frecuentemente escucho hablar a mis clientes, a las personas con quienes trabajamos en el crecimiento de negocios, es esta necesidad de diferenciarse de la competencia. Ahora, es bien interesante que no lo entienden de esa manera, o sea, no se entiende de esa manera. Lo que estamos hablando generalmente, cuando tú le preguntas a un empresario cuál es tu mayor dificultad, cuál es tu mayor desafío en este momento, estamos hablando de crecimiento de ventas, de vender más, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de obtener más clientes. Pero lo que no es una pregunta que a mí me encanta hacer es, ¿cómo te está yendo a ti con la competencia? O sea, ¿cómo vas con esta parte de la competencia? Y allí entonces casi siempre llegamos a un tema de que tengo que bajar precios para conseguir clientes. Y cuando estamos hablando de bajar precios, caramba, ese ya es un tema que no es del todo cierto. O sea, nosotros no tenemos que bajar precios para poder ganar más negocios. Explícame un poquito eso de cómo es que nosotros no necesitamos bajar los precios, sino simplemente establecer un punto diferenciador. Mira, bueno, todo el que ha corrido negocios y que los ha quebrado, sabe que llega un punto, o sea, cuando tú estás ahí en el día a día, digamos, en la trinchera, que tú estás en la guerra en el día a día, y a veces tienes una situación complicada donde el flujo de caja lo tienes bajo. Dice un amigo mío que toca hacer lo que hay que hacer. Entonces, a veces por conseguir clientes para que tú salgas a flote por la situación de emergencia, pues entras en la desesperación y bajas los precios, como para cerrar el cliente y ya. Y yo la verdad siento que en momentos está bien porque si no la empresa se va, o sea, tú no puedes venir con un librito de teoría, tú no puedes bajar precio y tal, cuando en la realidad si no cierras el cliente, tienes 10 nóminas, tienes 10 personas que tienes que pagarle nómina, tienes tu familia que tiene que comer y tú necesitas cerrar ese cliente, dele. Ahí yo digo, mira, estás en una situación de emergencia, dele. Ahora, eso no puede ser el común denominador. Ujú. Porque si tú estás en esa situación, el común denominador en tu negocio, implica que tu negocio no es estable y no es sostenible en el tiempo, porque bajar precio implica menos rentabilidad, implica menos flujo de caja, y el impacto que tiene en tu negocio es que básicamente poco a poco la marca se va a ir degradando porque te vas a convertir en barato, bien sea que vendas productos o servicios. Entonces esa degradación de marca te hace, además de todo el impacto económico, ese impacto en tu marca, que es lo que estás vendiendo. Entonces, esa digamos la primera parte. ¿Cómo hacer para que tú no tengas que estar bajando precios y cerrar tu cliente? Y es donde viene la pregunta, que tú muy bien la dijiste. Yo la tengo con una distinta, es por qué te van a comprar a ti y no a la competencia. Esa Ajá. pregunta tú la tienes que tener demasiado clara.
¿Por qué? Porque yo por lo menos, yo como coach, mi negocio de coaching, ¿por qué me van a comprar a mí y no a la competencia? Entonces mi punto diferenciador es mi historia. Bueno, porque yo he montado 5 negocios, además tengo experiencia en multinacionales, soy ingeniero químico y me especializo en empresas que sean pequeñas y medianas de 10 a 20 empleados. ¿Ves? Buenísimo. Entonces, por eso me tienen que comprar a mí, porque es mi punto diferenciador. Entonces, eso te permite a ti, si no estás en emergencia, y cabe acotar allí, te permite a ti que tú no tengas que bajar precio para que te compren. Y eso es algo muy importante por, bueno, todas las razones que ya dije anteriormente. Y creo que estamos hablando aquí un poquitico de la sostenibilidad de la empresa. O sea, tú puedes bajar precios hasta cierto punto, porque la idea no es que la empresa pierda, ¿cierto? O sea, tú no tienes una empresa cuando estás perdiendo dinero cada vez que produces o entregas un servicio. Pero lo que sí es importante es que, ok, estoy de acuerdo contigo, a veces nos forzamos o tenemos que bajar el precio para poder atraer al cliente. Sin embargo, pues también tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros números, hasta dónde yo Sí, puedo llegar, ¿cierto? Hasta dónde yo puedo bajar. Ahora, yo recuerdo una vez que estábamos en una empresa en donde el empresario me estaba diciendo, voy a recibir este trabajo a pérdida. Yo le decía, ¿por qué vas a hacer eso? Y fue bien interesante porque lo que él me estaba diciendo es, de todas maneras, si yo no vendo, ¿cierto? No recibo el dinero para pagar mi nómina y para pagar a mis empleados. Entonces, yo prefiero recibir un flujo de caja para poder pagar la nómina, ¿cierto? Aunque pierda un poco mientras nos estabilizamos nuevamente. Entonces era bien interesante porque de todas maneras la empresa tiene que pagar nómina, tiene que pagar costos fijos, tiene que pagar eso que llamamos el overhead cuando estamos hablando de la administración del negocio. Entonces hay costos fijos que definitivamente tienen que pagarse. Y este empresario inclusive estaba dispuesto a perder un poco de dinero, o sea, trabajar a pérdida con el fin de tener el flujo de efectivo para poder cubrir ese overhead, esa nómina y esos gastos fijos que tenía, pero sabiendo que más adelante no podía seguir haciendo esto, sino que tenía que empezar a subir los precios. Entonces, me pareció bastante interesante este concepto porque no se trata solamente de no quiero vender o no quiero tener pérdidas o no quiero nada, porque si no recibes dinero, de todas maneras, no tienes flujo de efectivo. Así el flujo de efectivo, como tú dices, a veces toca perder un poco de dinero para poder mantener a flote la empresa. Y recordemos. Caramba, la estadística es más del 90% de las empresas fracasan en el primer año. sí, para el quinto año. Hola, Emma, tan bella que llegó tu hija ahí. Ok, para el quinto año, la mayoría de las empresas, 90 y algo por ciento, ya están cerradas, ¿verdad? Y es sencillamente porque tal vez no vieron profit, no vieron ganancia o se dieron cuenta de que estaban trabajando a pérdida y no tiene sentido eso. Pero me pareció muy, muy interesante esta perspectiva de este empresario que decía, yo prefiero perder un poquito nada más para poder tener flujo para pagar mis costos fijos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no tener que llegar a ese punto? Mira, eso que mencionas, o sea, hay una parte, hace poco estaba trabajando con un cliente, hicimos un análisis de rentabilidad de todos sus productos y resulta ser que ellos estaban bajando precios sin tener claro hasta dónde bajar precios. Y en Ajá. ese momento estaban perdiendo dinero y nos dimos cuenta con el cliente, hey, a estos 3, 4 clientes le tenemos que subir los precios porque si no estamos perdiendo. Entonces, ese sweet spot de hasta dónde bajar lo tienen que tener claro los emprendedores porque si no puede estar afectando mucho a la empresa. Claro, claro, buenísimo. Ok, ahora, cuando nosotros estamos ya revisando nuestra empresa, ¿cierto? Ya tuvimos claro cuál es mi punto mínimo, ya tuvimos claro hasta dónde yo podría, si, si tuviera que bajar de precios, llegar. Pero, ¿cómo podemos hacer ahora es para poder empezar a no tener que pelear con la competencia por el precio? Y este ha sido como un de esos que llamamos los aha moment con los empresarios que hemos visto, y es cómo tú puedes empezar a marcar una diferencia dentro de varias cosas. Primero que todo, define un nicho específico en donde quieres ubicarte. Cuando tú te especializas en un nicho, ya te vuelves el experto dentro de ese nicho. Y hay personas o empresas que están dispuestas a pagar un precio superior para contratar a un experto que sepa cómo manejar ese nicho específico. Y ahí es donde podemos empezar a lograr una diferenciación. Entonces, el primer punto de diferenciación, yo diría, tenemos que encontrar un nicho específico de trabajo.
Sí, eso es una de las partes para diferenciarnos y es vital. O sea, digamos que lo más fundamental es tener un nicho en quien especializarte. Ahora luego viene, después que tú encuentras el nicho, y me encanta el ejemplo de los médicos, No, sí. ¿verdad? Un médico, digamos que sería lo más básico. Bueno, pero vamos a especializarnos ahora en traumatología. Entonces ya es el nicho. Yo soy traumatólogo solamente Ajá. para aquellas personas que vengan con un defecto, ¿no? Y luego tú te puedes seguir especializándote ya en nichos más específicos y tú puedes ser ahora el traumatólogo de manos, especialista en manos. Ajá. Entonces allí entras, te sigues anichando. Y después tú puedes decir, bueno, no solamente traumatólogo especialista en manos, sino en estética de manos. Entonces ahí no solamente eres traumatólogo, no solamente te especializas en manos, sino en estética de manos. Entonces, todas esas personas, hombres, mujeres, que no es que tengan digamos, un problema en la mano, un problema motor o Ajá. algún accidente, que pueden ir al traumatólogo, pueden ir a él tranquilamente. No, si ellos se quieren ver bien en las manos o quieren tener las manos mucho más bonitas, entonces tú vas para el traumatólogo, especialista en manos y en estética de manos. Entonces, el tener ese nicho, digamos, es un excelente punto diferenciador. Pero a lo mejor cuando tú vas allí te encuentras que hay 50 traumatólogos especialistas en manos. Y listo, y así pasa, y así. Entonces, después que tú tienes un mercado, salen el 51, sale el 52, sale el 53, sale el 54. Y yo creo que aquí viene otro pensamiento, otro modelo mental que el emprendedor tiene que tener, que el punto diferenciador es evolucionando, o sea, siempre está evolucionando porque el día de mañana no va, puede ser el primero y te dura 6 meses, pero a los 6 meses sale el segundo, el tercero, el cuarto y así. Tú siempre tienes que ir buscándote cómo diferenciarte. Tienes tu nicho. Bueno, entonces, ¿qué otras maneras puedes para diferenciarte? Y para ello hay un montón de maneras. Una que a mí me gusta mucho es el propósito. Tú también te Ujú. puedes diferenciar por propósito. Entonces, hay empresas como la empresa de los zapaticos, esto que no recuerdo el nombre, que ellos por cada zapato que tú le compras donan un zapato a otra Se persona llama necesitada. Toms. Toms, Tom se llama Shoes. Toms. Buenísima esa empresa. Entonces, bueno, ellos venden zapatos, no se diferencian, pero el propósito que tienen, entonces allí es donde se diferencian. Y esa es otra capa que tú puedes diferenciarte después de que tú tengas tu nicho claro, ¿no? Y es esto de agregarle el componente social, ¿no? Alguna vez una empresa me decía, ¿qué podemos hacer diferente? Mira, envíales un regalo, diferenciate de algo o diles, por este trabajo que tú me estás dando, yo estoy donando el 10% a esta empresa que es una de las eh, corporaciones o de estas non-profits que estoy ayudando. Y eso puede agregarle un componente social en donde hay una conexión emocional para poder cerrar. Me ha parecido bien interesante cuando estamos trabajando en diferenciarnos, por ejemplo, la manera en que nosotros presentamos una cotización o la manera en que nosotros cerramos una venta. O sea, si nosotros, básicamente, ¿qué está haciendo tu competencia? Es tratar de identificar qué es lo que hace tu competencia o qué es lo que hacen los profesionales en este ramo, dentro de este campo, dentro de este nicho. Entonces, como elabora los puntos normales de una transacción en este tipo de negocio. Se pasa una cotización, se pasa un documento, se pasa un venta, se pasa algo, ¿cierto? Específicamente, ¿cómo tú puedes hacer algo diferente que le abone más, que le dé más, que le aporte valor a ese cliente que va a recibir? De tal manera que si tienes 3, 4 cotizaciones, la tuya se diferencia de una manera impresionante de esas 3. Entonces, eso ha sido algo bien, bien interesante que de verdad hemos, por ejemplo, una empresa que era tan sencilla como una construcción. Son contratistas de construcción y sin embargo, dentro de las propuestas que estábamos enviando contratistas de construcción, le dije, oye, ¿por qué no creamos un documento PDF? ¿Cierto? Que le explique los beneficios al cliente, que le explique fotografías, que le explique algo, pero que sea completamente personalizado para ese trabajo. O sea, sé que toma un poquito más de tiempo, pero cuando la persona que quiere reparar su casa recibe 3 cotizaciones en Excel, ¿cierto? Pero recibe un documento PDF con fotografías específicas, con el proceso específico, con todo específico, adivina a quién van a contratar. Entonces, Claro. es un punto diferenciador y yo sé que le agregamos un paso más a esta persona, pero después de que lo ha implementado, me encanta es cuando me llegan mensajes de texto como, caramba, esto funciona.
esto funciona porque estamos cerrando más negocios. Entonces fue bien interesante cómo nosotros podemos establecer cuál es el proceso normal de esas empresas, de esa competencia que está pasando y cómo yo puedo en el momento de tomar una decisión revisar las opciones o las cotizaciones que tengo y destacar mi cotización o mi propuesta por algo diferente que yo hice o que yo entregué. Y eso ha sido bien interesante para marcar la diferencia. Y aunque tu propuesta no sea la más económica, por el hecho de haberte diferenciado, tienes un gran potencial de poder cerrar ese negocio. Entonces, no tenemos que ahora luchar por precio, sino luchar como nos destacamos dentro del proceso de la competencia. 100%. Y ahí viene algo demasiado importante, que es conocer bien a tu cliente. Ah, correcto. Porque tú sabes, o sea, esa empresa sabe de que si tú entregas esto en PDF y con fotos y de una manera que al cliente, a tu cliente le importe y le ponga valor, pues es maravilloso. Ahora, yo me he encontrado también con emprendedores y dueños de empresas que entonces agregan valor en cosas de que al cliente no le importa. O sea, a lo mejor si mi cliente, por ejemplo, te pongo, si yo estoy vendiendo hamburguesas y yo le voy a hacer una propuesta de, no sé, de 2 por 1 a las personas y yo le voy a entregar un PDF a ellos diciéndole, no le va a importar. Entonces, por eso es que es vital que tú conozcas bien a tu cliente, qué es lo que le importa y en función a lo que le importa, tú ahí le agregas valor. Wow, si estás en una constructora, claro, un PDF con unas fotos, una propuesta, es mucho más superior que en solamente un Excel. Si tú estás vendiendo, dígame, si estás vendiendo B2B, aún todavía más importante cuando tú estás vendiendo B2B, la propuesta que tiene que estar diseñada con fotos, con incluso una de las cosas que ayuda muchísimo en B2B, que yo también tengo varias empresas B2B, es el análisis de costos. Es que cuando tú le entregas tu propuesta a tu cliente, ahí sí los estándares, todo el mundo tiene que ser en PDF, o de hecho, cuando tú cotizas, las mismas empresas te dan sus estándares para que tú entregues la cotización en un cierto formato, para que ellas puedan evaluar todos allí, y dentro de eso están los análisis de costos, como que, bueno, ¿cómo me impacta tu propuesta en mi costo? Y eso es una cosa, pues, maravillosa para las empresas, ¿no? En este caso, B2B, y Claro. entender bien al final entender bien a tu cliente y saber cómo tú le puedes agregar valor es algo vital. Ese ejemplo de las cotizaciones en PDF está excelente. Buenísimo, buenísimo. Y cada uno de nosotros puede encontrar su nicho, ¿verdad? Hace poco estábamos revisando también con un consultor de empresas. Y un consultor de empresas generalmente todo es el documento por correo electrónico, todo es el documento que se está entregando formalmente, pero llegamos a la conclusión de, oye, ¿qué pasa si le envías un video personalizado? Entonces pones tu cámara, saludas al cliente por nombre, ¿cierto? César, ¿cómo estás? Gracias por enviarme la propuesta. Mira, he estado revisando, te acabo de enviar un PDF. Me gustaría que lo revisaras y habláramos. En Colombia decimos, la cara del santo hace el milagro. Entonces, cuando nosotros enviamos un video personalizado para la persona específicamente, hablándole de la propuesta, describiéndole en pocas palabras lo que él va a recibir en ese PDF, caramba, eso te diferencia, ya te conocieron, ya te vieron, ya supieron con quién estabas y eso también puede marcar una diferencia bien, bien interesante. O sea, el punto Totalmente. clave aquí es no necesitamos bajar precios, no necesitamos competir de la manera tradicional, sino lo que necesitamos es encontrar en qué punto nosotros podemos marcar una diferencia para que podamos destacarnos y eso puede hacer que nosotros nos diferenciemos de la competencia y podamos ganar más contratos. Palabras finales de este capítulo, César, ¿qué quieres decirnos? Yo creo que la palabra final es que se lleven como una herramienta que determinen todos los puntos de contacto que tú tienes con tu cliente. Puntos de Si tú toque lo llamamos, ¿no? Exacto. Si tú determinas los puntos de toque donde tú tienes tu cliente, desde que el cliente llega y ve si tienes una hamburguesería o desde que ve tu anuncio, bien, en Instagram, todo, ves todos los puntos de toque que tiene tu cliente, puntos de interacción que tú tienes con Ujú. tu cliente y busca diferenciarte o busca uno o dos o máximo tres donde tú puedas diferenciarte, va a ser algo distinto de lo que la gente está haciendo y eso te va a colocar en otro estatus, te va a colocar en un nivel un poco más alto en cuanto a calidad de tu producto y servicio que te hace, que a tu cliente le hace percibir más valor
¿sabes? Del que tú le estás ofreciendo. Entonces, por eso tú puedes aumentar precios ahí en ese caso, que se lleven esa herramienta. O definitivamente dejar de competir por precios, que es el objetivo que estamos tratando de compartir con ustedes. Tal vez estas estrategias sean nuevas para ustedes, tal vez ustedes tengan estrategias que quieran compartir con nosotros. La verdad nos encantaría que nos compartieran a través de YouTube cuáles son las estrategias que ustedes han utilizado que les han dado éxito cuando quieren diferenciarse de la competencia. Nos encantaría conocerlas. Por favor, compártalas con nosotros y vamos a seguir tratando estos temas dentro de los próximos episodios. ¿Qué cosas específicas podemos utilizar como una estrategia de crecimiento para que sus empresas puedan diferenciarte? César, ha sido un placer tratar este tema contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos y no se olviden de escribirnos por YouTube. Escríbanos, por favor, qué les parece, sus estrategias, lo que utilizan, qué les pareció y cualquier otro tema que quieran hablar o dudas. Un abrazo gigante. Cuídense mucho, por favor. Chao.